Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 145 del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Recuerda que estamos en una sección más del curso de JavaScript. En esta ocasión estamos viendo el tema de las Single Page Application. Ya en el video anterior te ponía en contexto de qué es una Single Page Application, cómo es que se fue dando esta nueva manera de hacer desarrollo web, y te comento que desde el video anterior y en todos estos de Single Page Application, en la descripción de los videos en YouTube vas a encontrar un enlace hacia el artículo de mi blog donde justamente de manera textual te explico un poquito lo que te comentaba en el video anterior, que fue introductorio de esta temática. Muy bien, pues ahora sí vamos a darle a trabajar con esto de la Single Page Application. Realmente, como te pudiste dar cuenta en la explicación anterior, la Single Page Application es como un estilo, una forma, una arquitectura, un paradigma de programar. Entonces, como tal, digamos que no necesitamos, como en los ejercicios anteriores, donde veíamos la sintaxis del lenguaje, la teoría del DOM, y luego hacíamos ejercicios, la teoría de Ajax, y luego hacíamos ejercicios. Realmente acá, pues simplemente con la introducción que yo te di en la sesión anterior, ya podemos saltar prácticamente a hacer una Single Page Application. Si analizas lo que te comentaba en la introducción del video anterior, la Single Page Application necesitamos saber manipular muy bien el DOM, por ende tener conceptos de gramática y estructura del lenguaje, dominar la programación asíncrona y las peticiones con Ajax, con Fetch, con Axios o con la librería que tú quieras trabajarlas, y entender lo que es una API de tipo REST, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, en esta sección nos vamos a lanzar directamente a la práctica, porque la teoría pues es justamente un cúmulo de todos los conocimientos que hasta el momento te he introducido en mi curso de JavaScript. Recuerda que toda esta estructura la puedes encontrar en el sitio aprendejavascript.org. Puedes ir a tu paso viendo cada una de estas temáticas. Muy bien, pues entonces recordemos, si abrimos nuestro editor de código, recuerden que también en la descripción de todos los videos del curso JavaScript van a encontrar el enlace hacia el repositorio de GitHub, donde está todos los códigos que hemos venido trabajando. Les comento que el último ejercicio que hicimos en la clase 143, que recuerda que fue una miniserie dentro de este curso de 5 sesiones, donde te enseñé a interactuar con el API, con la REST API de WordPress. Bueno, pues aprovechando que tenemos fresco justamente esa interacción de la WordPress REST API, lo que vamos a hacer para esta sección de Single Page Application es justamente eso. Recuerda que la parte importante de la Single Page Application es que a la SPA le importa poco en qué esté programado o cómo esté hecho el backend del cual consume los datos. Mientras el backend le exponga la información en una API que generalmente va a ser en formato JSON, pues la Single Page Application puede trabajar por sí sola. Entonces, basándonos en eso y aprovechando que el último ejercicio que hicimos de la sección anterior del curso fue interactuar con la WordPress REST API, el ejercicio que vamos a hacer es hacer una Single Page Application que consuma los datos de la información de un sitio hecho en WordPress. La ventaja es que, vamos a ejecutar en el live server para que recuerden. Miren, aquí lo que hacíamos era mostrar los artículos y hasta ahí, ¿no? Mostrábamos la información de cada uno de los artículos que nosotros consumíamos de la aplicación. Pero aparte de mostrar la información, lo que vamos a hacer es un home típico de sitio en WordPress, donde venga una tarjeta por cada uno de los artículos que estamos consumiendo. Y cuando le demos clic
a esa tarjeta nosotros vamos a acceder pues ya realmente al contenido de ese artículo o post de blog. Pero lo vamos a hacer con la técnica de la Single Page Application. Entonces desde esta clase, hoy vamos a ver justamente cómo vamos a estructurar la carpeta de nuestro proyecto, cómo es que vamos a desarrollar los componentes, los códigos auxiliares que nos van a ayudar a la Single Page Application y, muy importante, cuando nosotros pasemos de ese home donde vamos a tener las tarjetas de los artículos, pasemos a acceder ya al contenido de cada uno de esos artículos, nosotros vamos a cambiar la URL con la ayuda del hash justamente para que si un usuario tiene una URL concreta de algún artículo, lo pueda acceder a él, ¿sí? Y no tenga este problema de pues, el manejo de las rutas, que es algo muy importante en la Single Page Application, ¿sí? Entonces, vamos a aprovechar que ya tenemos ese conocimiento de la WordPress REST API, de los ejercicios, de los videos anteriores, para aprovechar y optimizar esa parte del backend. Digamos que nuestro backend va a ser ese sitio web hecho en WordPress. Muy bien, entonces fíjense, yo voy a crear, y esta carpeta la vas a encontrar en el repositorio del curso, voy a crear una carpeta que se llame SPA. Y en esta carpeta es donde voy a estar trabajando toda esta sección de Single Page Application. Muy bien, entonces, una vez que tenemos creada esta carpeta, pues ahora sí podemos empezar. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es empezar a entender cómo va a estar estructurado nuestro proyecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme aquí un archivo que se va a llamar index.html. ¿Sí? Este es el archivo en el cual nuestra Single Page Application va a cargar, ¿sí? Luego, ahora, por ejemplo, algunos de ustedes, si ya han trabajado con frameworks o librerías como React, Vue o Angular, van a empezar a ver muchas similitudes con la manera en cómo justamente empiezo a estructurar la carpeta del proyecto y también cómo empiezo a programar los diferentes componentes y códigos que vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, miren, dentro de esta carpeta SPA, me voy a crear otra carpeta a la que voy a llamar app. Y ahí es donde va a estar concentrada toda la aplicación de nuestro proyecto, ¿sí? Ahora, esta carpeta a su vez va a tener algunas subcarpetas que me van a ayudar justamente a poder, digamos, de manera organizada, categorizar los diferentes archivos que va a tener mi Single Page Application. Entonces, voy a utilizar una carpeta. Ahora, recuerden, esta es mi propuesta. No está inspirado realmente en por ejemplo, en ninguna herramienta de React, Vue. Simplemente es una manera que tengo de trabajar. Obviamente que sí, digamos, en base a todas estas herramientas que he utilizado de otras librerías y frameworks que hacen SPAs, pues digamos que podrían encontrar esa similitud. Lo que quiero que entiendan es que esta estructura a mí me ha funcionado cuando he tenido que hacer algún desarrollo así con Vanilla.js, pero no que sea, digamos, una verdad absoluta. Recuerden que en la programación no hay verdades absolutas, simplemente hay diferentes formas de hacer y estructurar nuestros proyectos. Entonces, fíjense, aquí yo voy a crear una carpeta que se llame Assets. Y en esa carpeta Assets yo voy a introducir prácticamente cualquier recurso que me pueda servir para trabajar con mi aplicación. Por ejemplo, imágenes, vectores, hojas de estilo en cascada, etcétera. Por ejemplo, esto en algunas otras herramientas lo ponen como la carpeta public, ¿no? Por eso les digo, simplemente es una propuesta que yo hago, pero pues, o sea, muy importante, no es que sea verdad absoluta. Cada quien puede ir generando su propia estructura en base a su manera de trabajar. Ahora, adicionalmente a esa carpeta Assets, voy a crear una carpeta que se va a llamar Components. ¿Se acuerdan que en la sesión anterior donde yo les daba toda la introducción de este mundo de las Single Page Applications, les decía que
incluso acuérdense que hablé como de 2 generaciones, ¿no? La primera generación con librerías y herramientas como AngularJS, Backbone.js, Ember.js, y una segunda generación a partir de React, Angular 2, Vue, Svelte, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo les mencionaba que una de las cosas que empezaron a implementar estas librerías como React es la orientación a componentes. Entonces, en esta carpeta Components es donde yo voy a ir teniendo todos esos componentes que yo vaya a trabajar para mi Single Page Application. Posteriormente, a mí me gusta tener una carpeta que se llame Helpers, ¿sí? Los helpers, o traducido al español auxiliares, son todos esos códigos que como tal no son componentes visuales, pero que son fragmentos de códigos que te ayudan a resolver algo en particular. Por ejemplo, imagínense que necesito una función que yo le paso una fecha y entonces me devuelve la fecha en formato humano. Eso como tal, pues no es un componente visual, pero sí es una función que me ayuda justamente a procesar una fecha en formato de base de datos, año-mes-día, y me lo devuelve en un formato entendible por humanos. Por ejemplo, no sé, 4 de noviembre de 2020, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, si yo necesito interactuar con la API, eso como tal no es un componente, pero a lo mejor sí necesito un archivo donde yo vaya guardando todas esas invocaciones a la base de datos o a la API, ¿no? O a lo mejor un archivo donde yo guarde, por ejemplo, URLs de la API o valores de la conexión a la base de datos que digamos que son estáticos durante todo el flujo de la aplicación, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver así, la carpeta Components son componentes que visualmente se van a renderizar en un elemento de UI, y helpers, códigos auxiliares que me van a ayudar para resolver una tarea en particular, ¿sí? Muy bien. En la carpeta Assets yo voy a arrojar un archivo favicon para el favicon de nuestra Single Page Application, y también un archivo vectorial, un loader. ¿Se acuerdan que en los ejercicios de Ajax estuvimos trabajando mucho con loader y por ahí teníamos un SVG animado? Bueno, esos 2 elementos yo los voy a pasar a esta carpeta, ¿sí? Aquí yo tengo la carpeta abierta. Miren, aquí está justamente la carpeta que estamos editando del curso de YouTube, ¿sí? Y aquí en la carpeta Assets voy a pegar estos 2 elementos, un favicon y un loader.svg, ¿sí? Aquí ya los tenemos cargados. Miren, ahí está el favicon y el loader svg. Muy bien. Ahora, adicionalmente, en esta carpeta Assets también voy a agregar los estilos en cascada. Entonces aquí voy a crear un archivo que se llame style.css, ¿sí? Por el momento, ahorita la carpeta Components y la carpeta Helpers, pues prácticamente por el momento se van a quedar vacías, ¿no? Eso, conforme vayamos avanzando en los videos, en el desarrollo de los componentes y el código auxiliar, ahí los iremos trabajando, ¿sí? Ahora, al nivel de app, me voy a crear 2 archivos que yo considero importantes, ¿sí? Y, por ejemplo, muchos, sobre todo si, por ejemplo, han tenido experiencia trabajando con React, me van a decir, esto como que se parece al estilo en cómo acomodan las carpetas, los proyectos que se inician con React, ¿no? Y tiene que ver un poco, porque les digo, bueno, React es una librería en la que he trabajado, entonces pues es obvio que tome ciertas prácticas, ¿no? Entonces miren, voy a crear al nivel de la carpeta app un archivo JavaScript que se va a llamar app.js. Y quiero que vean que he escrito el nombre del archivo en mayúscula, es decir, con camel uppercase, es decir, como si fuera una clase, ¿sí? O sea, desde la primera palabra en mayúscula, porque digamos que esa es una de las cosas que le he tomado a React. En React hay una manera, digamos, hay diferentes maneras de escribir los componentes, pero una de ellas es con upper camel case, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tu componente se llama formulario login, entonces el nombre de tu archivo sería formulario login.js, ¿sí? Entonces, digamos que me gusta mucho esa técnica del camel case y por eso ahora me van a ver crear los nombres de archivos de esa manera. Y adicionalmente, vamos a tener un archivo
que se va a llamar index.js. Este es el archivo principal JavaScript que va a desencadenar toda la programación de la Single Page Application. Y seguramente me estarán diciendo, bueno, ¿y por qué no lo creas con la I mayúscula? Ah, bueno, porque este es un archivo, digamos, normalito, no es un componente. Muchos me preguntarán, oye, pero si app es un componente, ¿por qué no lo metiste a la carpeta de component? Bueno, no lo meto a la carpeta de component porque digamos que app representa el componente padre de toda mi aplicación. Y de nueva cuenta, en base con algunas herramientas que he trabajado, bueno, se estila a poner a que el componente padre de la aplicación más el index, que es el que genera la invocación de todos los archivos, bueno, estén al mismo nivel, ¿sí? Básicamente, por eso lo hago. No hay ninguna otra razón en particular, ¿sí? Entonces, este archivo index es el que va a desencadenar, por ejemplo, la invocación hacia mis otros componentes. Aquí también vamos a manejar, por ejemplo, la parte de la delegación de los eventos, ¿sí? Cuando necesitemos ejecutar algún evento. Y en app, bueno, vamos a ir mandando a llamar pues todos esos componentes que nosotros necesitemos para pintar la interfaz de usuario. Y ahora, nuestro index.html, ¿se acuerdan la sesión anterior? Que una de las características que incluso es malo a nivel de SEO de la Single Page Application es que pues prácticamente el index está vacío, ¿no? Entonces miren, aquí vamos a ponerle Vanilla.js SPA, ¿sí? Y entonces miren, en nuestro body, en nuestro index, lo único que vamos a tener, bueno, en este caso, como no estoy utilizando ninguna herramienta que me precompile o me empaquete la programación y los estilos, recuerden que lo estoy haciendo al puro estilo de Vanilla.js, aquí sí tendría que mandar a llamar la hoja de estilos, ¿no? Recuerden que la hoja de estilos se encuentra en la carpeta app, assets, style. Y el favicon, para que se pueda mostrar el favicon, ¿sí? Aquí vamos a poner otro link rel, pero favicon. Y aquí el favicon está en la carpeta app, assets, style, no, perdón, assets, favicon.png. ¿Sí? Ahí está. Y como les decía en la sesión anterior, lo único que tenemos en el cuerpo de una Single Page Application en su mayoría va a ser un elemento que puede ser una div, un article. En este caso yo voy a utilizar la etiqueta main, haciendo referencia a que pues aquí está el contenido principal con un ID, ¿no? Muchos le ponen ID app, ID root, ¿no? De nueva cuenta se darán los que han trabajado con React se darán cuenta que utilizo como mucho lo que nos propone React.js, ¿sí? Y la invocación, en este caso, del archivo principal. ¿Cuál va a ser el archivo principal que desencadena la programación de la Single Page Application? Pues ese archivo index.js, ¿no? Entonces aquí en el source le digo, ok, navega hacia app, luego el archivo es index.js. Y muy importante, vamos a utilizar y vamos a trabajar con la filosofía de los módulos. Es muy importante que esto lo ejecuten en un servidor web, porque recuerden que los módulos no funcionan con el protocolo file, tiene que ser desde el protocolo HTTP. Y si vamos a trabajar con módulos, recuerden que aquí en el script yo tengo que especificar que voy a utilizar módulos. Entonces miren, si yo levanto esto con Live Server, miren que se me abre un servidor web en HTTP y miren que pues por el momento, recuerden, está vacío ese body, ¿sí? Pero vean que, por ejemplo, ya estamos viendo el favicon, que es el iconito de mi sitio web, Vanilla.js App, ¿no? Entonces, para terminar este video en el cual hemos pues estructurado la carpeta de nuestro proyecto Single Page App, fíjense, lo que voy a hacer es crearme un componente llamado App, que va a ser la aplicación, digamos, donde se va a cargar la aplicación y simplemente desplegarlo en el contenido, en el HTML en el main root del HTML. Perdón, me dio un poquito de lapsus brutus. Entonces, fíjense, aquí lo que yo tendría que hacer es, voy a trabajar con funciones, ¿sí? Esto, por ejemplo, para la gente que ha trabajado con React, recuerden que en React los componentes se pueden crear con clases o con funciones, ¿no? Desde que están los hooks en React,
se ha vuelto mucho como el desarrollo hacia volver a programar con funciones. De hecho, los hooks no son más que funciones donde vamos creando y utilizando componentes. ¿Y por qué hicieron esto de los hooks la gente de React? Pues porque se dio cuenta, ¿sí? Que recuerden que las clases como tal en JavaScript no existen. Voy a hacer un apartado aquí. Yo sé que a lo mejor me desvío un poco, pero esto sí es importante que lo mencione. Recuerden que tenemos unas clases, creo que es a partir de la clase 22, donde hablamos de los prototipos, la programación orientada a objetos, las clases, las herencias. Recuerden que como tal, las clases que tenemos en JavaScript es un azúcar sintáctico. ¿Qué significa que algo sea azúcar sintáctico? Que pues es una comodidad a la hora que escribimos. Y esto lo hizo la gente de ECMAScript para que la gente que viene de otros lenguajes donde se trabajan con clases, pues la sintaxis le fuera familiar. Pero recuerden que esas clases se traducen a prototipos. Y los prototipos no son más que funciones de tipo constructoras, ¿sí? Que se generan en JavaScript. Entonces, aunque nosotros escribamos a manera de clases, JavaScript eso lo compila y lo entiende como una función constructora. Entonces, de hecho, ese es uno de los motivos por los cuales justamente cuando la gente de React, y estoy hablando mucho de React, bueno, porque es como con la herramienta, librería que he trabajado, esto de la Single Page Application, pero para los que han trabajado en React, ustedes saben que desde los inicios React empezó la creación de sus componentes en su mayor medida con componentes de clases. Cuando introducen el concepto de los hooks, entonces regresamos como a volver a programar todo en funciones. ¿Y esto por qué pasó? Pues porque si las clases a veces son difíciles conceptualmente de entender para una persona, a la hora de minificar el código y compilar, también a las máquinas les cuesta más trabajo procesar una clase que una función. Entonces, parte de por qué introdujeron esto de los hooks y de cómo regresar a escribir el código de React.js en funciones fue justamente para mejorar el rendimiento, porque cuando nosotros transpilamos, compilamos y minificamos el código de este tipo de herramientas, para las computadoras es más fácil entender y procesar una función que una clase. Y esto simplemente por el hecho de que en JavaScript como tal no existen las clases. Todo se basa en funciones, ¿sí? De hecho, es una de las cosas por las cuales a mí me gusta trabajar con React, ¿no? Sobre todo desde que introdujeron los hooks, siento que regresó como al origen de la esencia de lo que es JavaScript. Entonces, todos los componentes que ustedes me vean trabajando en esta Single Page Application van a ser componentes funcionales, ¿sí? Y para los que no han trabajado con React, no se preocupen. Ya en diferentes ocasiones en mis videos en las redes sociales les he dicho que muy pronto, y si tú vienes del futuro seguramente ese curso ya estará, voy a lanzar gratuitamente un curso así como este de JavaScript, pero de React.js. Bueno, ahora sí, después de este pequeño comentario que les quería hacer sobre los componentes y que podemos crear componentes de funciones y de clases, ahora sí regresemos a esto, ¿no? Entonces, para terminar este video, voy a crear aquí un componente que va a ser mi componente app, ¿no? Mi aplicación principal. Y ahorita de momento, simplemente vamos a decirle que este componente, pues, me regrese algo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que este componente justamente se ejecute y se monte en el archivo index, ¿no? Entonces, a lo mejor recuerden que en el index.html ahorita solamente tenemos un ID llamado root, ¿no? Entonces, lo que yo podría hacer en este app.js es decirle, oye, document.getElementById, obtén el elemento por ID. Ya sé que esto lo tendría que guardar en una variable, pero digamos que esa estructura más ordenada lo vamos a hacer en las siguientes sesiones. Ahorita simplemente quiero demostrarles cómo dinámicamente yo voy a cargar un mensaje que diga, bienvenidos a mi primer SPA con Vanilla.js, ¿sí? Entonces, ahí lo único que estoy haciendo es que cuando se ejecute la función app,
introduzca este H1 en la propiedad inner HTML del elemento root, ¿no? Y entonces, recuerden que el archivo que está leyendo ese index HTML es el archivo index.js. Entonces, en lo que yo tengo que hacer es decirle, ok, vamos a importar app from aquí, como están al mismo nivel, sería app.js. ¿Sí? Ahí está. ¿Y en qué momento quiero yo que se ejecute? Recuerden que les había dicho que en este archivo index también vamos a estar trabajando los eventos que tengamos que desencadenar. Entonces vamos a decirle, ok, vamos a crear aquí una variable de que se llame document y vamos a decirle, ok, cuando se ejecute el evento de la carga del DOM, es decir, el evento DOM content loaded, carga el componente app. ¿Sí? Y listo, aquí he montado mi componente app a la carga del documento en el nodo raíz de mi single page application. ¿Sí? Y miren que si nosotros recargamos, vamos a ver, document get element by ID, root, ¿sí? Inner HTML, bienvenidos a mi primer single page application. Vamos a ver por qué no está funcionando. Export function, aquí estoy exportando la función, ¿sí? Vamos a ver. El index, importo app, ¿sí? Aquí muchos dirán, oye, a lo mejor es porque te faltan los paréntesis, ¿sí? Vamos a ver. Recuerden que como tal no es una ejecución. Miren, aquí me está mandando un error de sintaxis. Vamos a ver qué me dice ese error de sintaxis. Me dice que no puede resolver app. Miren, ya sé qué pasó. Miren, aquí está. El error que cometí es que lo importé mal. Yo quería poner punto diagonal, pero vean que pues ahí estaba el error, ¿no? Solamente, más bien, no escribí el punto diagonal. Ahora, recuerden que también una manera de importar, ¿sí? Y esto es de Visual Studio Code. Yo sé que en el archivo app tengo esta función llamada app, ¿no? Entonces aquí yo la puedo invocar, por ejemplo, app. Miren, ahí me está cargando. Ahora no funciona mi autocompletado de módulos. Bueno, no importa. Pero ya vimos que el error que me estaba sucediendo es porque pues no encontraba esto de punto app, ¿no? Entonces aquí falta punto diagonal app, ahí ya lo detecta, ¿sí? Y miren que ese era el error. Y muy importante, les decía de los paréntesis porque ustedes me dirán, oye, pero si es una función se ejecuta. Sí, si yo ejecutara aquí al vuelo app, ¿no? Es decir, si yo aquí ejecutara app, aquí sí necesitaría los paréntesis. Pero como la estoy ejecutando en un manejador de eventos, aquí lo único que tengo que hacer es mencionar la función, ¿sí? Pero no tengo que ponerle los paréntesis porque eso significaría invocación inmediata. Y aquí, gracias al manejador, le estamos diciendo hasta que cargue el evento del DOM, hasta que cargue el DOM content load, ejecuta app. Y entonces ahora sí, ya no hay errores, recargamos y miren, solita detectó el cambio, recargó y miren cómo ya ese H1 de bienvenidos a mi primer single page application con Vanilla.js, vean cómo ya se está mostrando en el navegador. Y si nosotros vemos acá en el inspector de elementos del browser, quiero que vean cómo dinámicamente ese main ID root que estaba vacío, pues ya tiene ese H1 insertado, ¿sí? Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este segundo video de la serie de Single Page Application del curso de programación en JavaScript. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.